Tras el final de la primera parte del nuevo arco, muchas incógnitas han sido grabadas en nuestras mentes, como por ejemplo, el paradero de Elysia, Kevin, Kalpas y Sakura. El Elysian Realm está más inestable que nunca y su decadencia no ha hecho nada más que empezar. Sin embargo, este suceso es una gran oportunidad para obtener nuevos Flame Chasers como personajes jugables. Sabiendo que en la 5.9 probablemente obtendremos una nueva Aesir Mei o una Aesir Elysia, y tomando en cuenta el desarrollo reciente de los Flame Chasers, la versión 5.8 podría traernos nuevos personajes de este grupo al plantel de Valkyrias. Si nos ponemos a descartar, el único personaje femenino que nos queda por obtener que además tiene pinta de recibir desarrollo en la 5.8 sería Bill V. Dudo que Griseo, siendo tan pequeña, vaya a ser jugable, pero en este vídeo iremos más allá. En este vídeo os contaré las razones por las que podríamos obtener un nuevo Augment Core de nuestra queridísima Yae Sakura. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría comentar que solo el 15% de personas que ven mis vídeos están suscritas, por lo que, si eres nuevo o nueva y te gusta mi contenido, ¡suscríbete! Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Desde la salida de Elysia hasta la reciente salida de Aponia y Eden, hemos ido obteniendo diferentes Flame Chasers junto a sus respectivas historias. Ya sabéis, Elysia presentando el Elysian Realm, Mobius en el arco de To the Other Me, Pardo Félix como guía del Elysian Realm, etc. Con el reciente caso de los Flame Chasers desaparecidos y las acciones sospechosas de Bill V desde su aparición, muchos jugadores de Honkai han hecho teorías sobre cómo la antagonista de este arco podría ser Bill V. Como ya sabemos, este personaje fue quien diseñó el Elysian Realm. Sí, Aponia y Sue lo crearon, pero Bill lo diseñó. Además, ella es quien lleva el mantenimiento de simulaciones, o eso entendí en el último capítulo. No sé, parece que el mantenimiento lo llevan a cabo varias personas. Pero volviendo al tema, no podemos pasar por alto el hecho de que el último diálogo de Bill antes de acabar el último arco del Elysian Realm fuera este. Es demasiado extraño. Recordemos que Bill tiene la capacidad de fragmentar su mente en varias personalidades, pero también sabemos que algo no está del todo bien en su mente. Y esto no acaba aquí, porque en una de las partes del arco, Bill V le entrega a Yae Sakura la tercera Divine Key, que le acaba revelando a Yae Sakura la muerte de su hermana Rin. Es justo después de que esto ocurra cuando las anomalías del Elysian Realm empiezan a ocurrir, empezando con Elysia y sorprendentemente acabando con Kevin, Kaslana. Pero no olvidemos lo siguiente, Yae Sakura también ha desaparecido, al menos en forma física, por lo que no sería sorpresa el hecho de que tuviera lugar un combate contra esta Flame Chaser, creando así un nuevo gameplay para ella y desembocando en un nuevo Augment Core. Pero esto ha sido todo por el aspecto de la historia, por lo que pasemos a los aspectos técnicos del vídeo. Elysia, Aponia, Eden, Yae Sakura, Mobius, Fuhua, Pardo Félix. Todas tienen un Battle Suite jugable. La única Flame Chaser adulta que no tiene un Battle Suite es Bill V. Y si nos ponemos a pensar, el único elemento que no forma parte de este cast de personajes es el fuego. La única Valkyria de fuego que obtuvimos fue Raven, empatando así el número de Valkyrias de fuego con el de Valkyrias de hielo desde la 5.0. Y sí, sé que Raven es una Valkyria de fuego imaginaria, pero es support, no es una Valkyria DPS, por lo que aún podríamos obtener una Valkyria de este tipo, pero esta vez DPS. En el caso de que esto fuera erróneo, aún tenemos un tipo y elemento que no recibe actualización desde la 4.4. Este es el tipo Bio con elemento de fuego, cuya última Valkyria fue Bianca Dia Anchor.
Sé que esta Valkyria sigue siendo útil en Memorial Arena por las rondas donde Hersher of Rimstar sale como boss a derrotar, pero aún así hay que admitir que al ser Hersher of Flamestion, Valkyria top de daño de fuego, una Valkyria a priorizar mucho antes que Dia Áncora, esta última se ha quedado atrás, llegando al punto del que no me extrañaría que el Honkai Team la sustituyera por una nueva Valkyria. Es algo que el Honkai Team lleva haciendo desde siempre. Además, debido a los cambios que ha tenido este personaje en la historia principal, es imposible que Dia Áncora, Bianca con armadura, vuelva a aparecer, ya que le otorgó el poder de la espada Durandal a Rita. Por lo tanto, al ser una Valkyria que dudo que vaya a ser relevante en la historia a partir de ahora, creo que perfectamente podría ser sustituida por Bill V. Como muchos sabrán, existen una gran variedad de Valkyrias de hielo, desde supports hasta DPS, pero si nos ponemos a pensar, en la categoría de Mech, solo tenemos dos de estas Valkyrias, Hersher of Reason Bronya y Memento Sakura. Ambas están bastante desactualizadas, obviamente Hersher of Reason menos que Sakura. Además, ambas tienen Pre-Arm, por lo que no queda mucho más que se pueda hacer para poder devolverlas al meta, a no ser que obtengan un Augment Core, cosa que no es viable con Hersher of Reason debido a su estatus de Hersher. Por lo tanto, solo nos queda Yae Sakura. Ya pasó con Rosalilla, que aun siendo una Valkyria rango S, obtuvo su versión Augment más un nuevo set de Stigma, convirtiéndola en una buena DPS de daño físico. También debemos recordar que ambas son farmeables en la tienda, por lo que no hay excusa para no darle un Augment Core a Yae Sakura, cubriendo así la brecha de personajes Mech de hielo. Y para los que se pregunten el por qué esto no ocurre con Fuhua en su versión Flame Chaser, dejad que os recuerde que tenemos a Mobius, Flame Chaser que salió hace nada en la versión 5.2. No es lo mismo con Yae Sakura, quien tiene a otra Valkyria antigua como sustituta. Dudo mucho que una Valkyria tan nueva y popular como Mobius sea sustituida por otra tan antigua como lo es Fuhua Shadow Knight. No es para nada improbable el hecho de que esto pueda ocurrir. Sumando la conveniencia de la historia y el meta, podemos estar muy seguros de que podríamos obtener ambas Valkyrias en la versión 5.8. Además, tras el historial de Valkyrias nuevas que hemos obtenido desde la 5.0, el cómo hemos obtenido Valkyrias de 2 en 2 de forma constante, es muy probable que volvamos a tener una situación igual a esas versiones. Recordad que en la 5.9 es muy probable que obtengamos una nueva Hersher, así que sed cuidadosos a la hora de decidir en si tirar por esta Valkyria o esperar a la siguiente. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.